¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida a Sin Puntos ni Comas Informa. En este día, miércoles 29 de junio del año 2022, le agradezco siempre por preferirnos. Así sea usted una sola persona o 1,000,000 de personas, siempre daremos nuestro punto de vista porque creemos en el proyecto que se está llevando en México con nuestro líder, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, una persona humanista que siempre ve y mira el porvenir del pueblo de México. Hoy se cumple un año de la sección ¿Quién es quién en las mentiras? Un segmento que ha ayudado a aclarar principalmente la calamidad más dañina, que es la mentira, principalmente utilizado por la oposición, porque siempre quiere desprestigiar, quiere malinformar y quiere que usted pues se maree con ese tipo de señalamientos que hacen normalmente siempre mentir, mentir y mentir, porque por décadas siempre nos mintieron a todos los mexicanos y al llegar quién es quién de las mentiras se ha aclarado un poco mejor para que muchas personas estén pues más conscientes de escuchar a los medios tradicionales y opten por estos medios que desde nuestras trincheras nosotros hacemos lo posible para que lleguen a usted la información que sale desde el Palacio Nacional y usted sea el juez, usted mire de primera mano y usted dé su opinión de lo que se trata la realidad en México hasta el día de hoy. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió la conferencia mandando las condolencias nuevamente a familiares de migrantes que perdieron la vida en la tragedia de San Antonio, Texas, que se asfixiaron en el tráiler y se está ayudando, que más bien desde que se tuvo la información. Empezamos con las noticias más importantes del día. El director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, reveló que el conductor del tráiler donde fallecieron migrantes asfixiados en la caja de un tráiler en San Antonio, Texas, fue identificado como Homero N., mismo que se intentó hacerse pasar como uno de los sobrevivientes, pero fue detenido con otros y ahora son señalados como los presuntos responsables de estos lamentables hechos. Donde viajaban 67 migrantes, ahora son 51 fallecidos, 16 de ellos continúan hospitalizados en Texas. La cifra de mexicanos caídos se elevó a 27 y sobre el transporte, el origen y destino de los migrantes, ya las autoridades investigan tras la detención del conductor. Escuchemos lo que dijeron esta mañana desde el Palacio Nacional. Tienen ustedes conocimiento que a las 18:20 horas fueron encontrados 47 migrantes fallecidos en el interior de una caja de tráiler abandonado, marca Volvo, color rojo, modelo 1995, con placas sobrepuestas de la empresa Betancourt, registrada en Álamo, Texas, indicando el dueño de este vehículo que no le pertenece. Las placas, logos y licencia fueron clonadas. El tráiler se encontró en la carretera estatal número 35 de San Antonio, Texas, paralelamente a la vía de ferrocarril que en ocasiones se utiliza en el trasiego de migrantes irregulares. Siguiente, del conductor. El conductor fue identificado como Homero N., mismo que intentó hacerse pasar como uno de los sobrevivientes, por lo que fue detenido con otros 2 presuntos responsables. En los registros del Instituto Nacional de Migración no se encontraron datos del conductor acusado de conducir el tráiler. La agencia de ICE en Estados Unidos de seguridad informó que ya se encuentran 3 personas detenidas como presuntos responsables del tráfico de personas y homicidio. El chofer se hace pasar por migrante irregular para evitar ser detenido. De la movilidad origen-destino del tráiler, el tráiler pasó los puntos de revisión migratoria de CBP en los Estados Unidos, donde fue captado por las cámaras de seguridad a las 14:50 horas del día lunes 27 de junio en el Encinal,
Texas, a 56 kilómetros de la frontera, y también en Cotulla, Texas, a 109 kilómetros de la frontera. Posteriormente fue estacionado a 235 kilómetros de la frontera con México y a 50 kilómetros de San Antonio, Texas. Se investiga el origen de la movilidad del vehículo, que hipotéticamente estuvo estacionado en una localidad del Valle del Río Grande en los Estados Unidos, estado de Texas. El punto de inspección de CBP en el Encinal, como les informé, capta en las cámaras el tráiler y el chofer, mismo que después fue detenido y que estaba disfrazado de víctima. Siguiente, esta es la movilidad del vehículo. Estamos acá tomando como referencia Nuevo Laredo, México, y Nuevo Laredo, Estados Unidos. El vehículo se desplaza hacia allá arriba y llega hasta San Antonio, Texas, en la localización. ¿Cuál es la localización? En el camino, un camino rural. Ese camino rural está ahí abajo, el que está vacío, que se ve despoblado. Después acá la fotografía misma es donde se encuentra ya localizado y la movilización del aparato de seguridad de los Estados Unidos. La cámara que hace la captación de la fotografía es el punto de inspección de CBP a 56 kilómetros, 30 minutos de Laredo, Texas. Ahí es donde captan la fotografía y pasó también por otro filtro de migración en los Estados Unidos. Siguiente, de los migrantes, en el tráiler viajaban 67 migrantes, se incrementó a 51 el número de fallecidos, 39 mujeres y 12 hombres, fallecidos mexicanos 27, hondureños 14, guatemaltecos 7, salvadoreños 2 y un cuerpo pendiente por identificar. Asimismo, 16 migrantes permanecen en 6 hospitales de la zona y entre los heridos aún hay 3 mexicanos y 13 de otras nacionalidades que no ha sido posible identificar. La intervención de las autoridades mexicanas, una vez que se tuvo el conocimiento del accidente, ya por la tarde-noche, ya el canciller instruyó la intervención inmediata del consulado de San Antonio y Migración estableció la comunicación con autoridades migratorias de Estados Unidos, CBP y la Agencia de Investigación ICE para coadyuvar en las investigaciones e intercambio de información. En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración realiza acciones para cubrir los gastos funerarios, la repatriación de los cuerpos de los mexicanos fallecidos, así como para contactar a los familiares y también estar solicitando y apoyando para el otorgamiento de visas humanitarias y que puedan estar en los Estados Unidos. La muerte de los migrantes fallecidos en Texas ya le dio la vuelta al mundo, no solo por las cifras escalofriantes que al día de hoy suman 51 fallecidos. Son 39 mujeres y 12 hombres, de los cuales 27 eran mexicanos, 17 hondureños, 7 guatemaltecos, 2 salvadoreños y un cuerpo pendiente por identificar, sino por la falta de acuerdos entre México y Estados Unidos para frenar este tipo de tragedias, que si bien los migrantes buscaban el anhelado sueño americano, en busca de las mejores oportunidades, la tragedia les truncó sus sueños. Quedará en la memoria de aquellos políticos que se oponen a la reforma migratoria. Misma sería una más segura y que pues de esta forma regular la migración sin la necesidad de construir los muros y evitar tragedias como esta podrían ayudar mucho a la gente de Estados Unidos y la gente que ve con ojos del otro lado de la frontera. Queremos decirle a usted que el presidente de México ha insistido. ¿Y dónde están los 4,000 millones de dólares que ofreció la Casa Blanca a los países de Centroamérica? ¿Dónde están?
hay para armas, hay para otras cosas, pero no hay para poner freno a este tipo de cosas. Y la manera más correcta es apoyando y dándoles la oportunidad de que puedan quedarse en sus lugares de orígenes sin tratar de salir con fondos para poder llevar a cabo una construcción, un cimiento de que puedan quedarse en su pueblo y tengan la oportunidad con una visa temporal de salir a los Estados Unidos si cumplen con todo lo requerido. Así son las cosas el día de hoy, tristemente. No quisiéramos hablar de este tema, pero hermanos mexicanos, centroamericanos que buscan y ven otra oportunidad, ya que fueron replegados principalmente en México por aquellos neoliberales que por años no dieron nada. Y principalmente al ver mujeres, puede ser que los esposos estén en Estados Unidos y hayan traído a su pareja. Tristemente, sucedió. Continuando con la información, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que testigos en el juicio contra Genaro García Luna han involucrado a Felipe Calderón, alias el comandante Borolas, con la delincuencia organizada. A su vez, cuestionó al New York Times de poner a García Luna como superpolicía, ya que cada vez que publicaba un artículo así lo calificaba, casi lo alababa, a lo cual mencionó que hay muchas interrogantes por responder. A su vez, nuestro presidente señaló que las autoridades de Estados Unidos tienen la responsabilidad de informar con respecto a la veracidad de los audios en los que presuntamente se escuchaba a Genaro García Luna amenazar a periodistas. Escuchemos al presidente de México. Señor García Luna era el super policía para el New York Times. ¿2008? Todo eso lo presento porque siempre buscan apantallarnos, ¿no? De que como es el New York Times, el Financial Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, y hay declaraciones de agentes extranjeros a favor. Entonces, ¿cómo estaba la relación? ¿Y cómo se rompe? ¿Cuándo es que se dan cuenta? Hay muchas interrogantes, pero además de tenerlo como un profesional, un héroe, ahora todas las declaraciones en su contra muy fuertes, recibiendo dinero, pero señalando que parte de ese dinero iba a Los Pinos. Entonces, ¿cómo va a ser el juicio? Aquí hay investigación, pero se tiene que esperar a que resuelvan en Estados Unidos. Inicia en octubre el juicio. Sí, pero ya lleva mucho tiempo.
Es que los que están atendiendo el juicio tienen que aclarar, cuando menos son 3 cosas. Una, si es cierto todo lo que está en el expediente, si se prueban las acusaciones, es decir, si no está fabricada la acusación. Si dicen se fabricó, ¿y quién fue el que ordenó fabricar esta acusación? ¿De dónde surgió? ¿Qué agencia? ¿Quiénes fueron los responsables? Eso es lo primero, porque cuando pasó lo de el general Cienfuegos, independientemente de que no se tomó en cuenta a México, y es un asunto que tiene que ver con la autoridad de nuestro país y de su gobierno, yo pedí que me mandaran el expediente. En este caso, creo que Felipe Calderón tiene que explicar cómo es que su mano derecha en su gobierno terminó vinculado a grupos del narcotráfico. Sabemos bien hoy la prensa cómo ataca al gobierno de la Cuarta Transformación. Pues guarda silencio mediático. En el caso de Genaro Luna, no hablan nada de él. No he escuchado a esa prensa mediática que hable y diga lo que está sucediendo, que cuestione, que pregunte. Nada, señores. Están en silencio. Una de las cosas que, por ejemplo, el exsecretario de Seguridad Pública, quien se encuentra preso en Estados Unidos, está acusado de narcotráfico. Hay que esperar, después que los fiscales de Estados Unidos declaran que Genaro García Luna tenía sobornados a periodistas para que no se transmitiera la noticia de lo que sucedía en esos días en México, en nuestro país. Ahora todo tiene coherencia y como no hay moches en el gobierno de la Cuarta Transformación, pues todos a golpetear al gobierno, a hablar mal del gobierno. Deberían de investigar a esos medios corruptos, imagino yo también, a esos medios que recibían dinero, a esos medios que callaban, a esos medios que les pagaban por su silencio, a esos medios tradicionales que están ahí y que creo que poco a poco se deben de ir olvidando. Y precisamente nosotros como medios alternativos llegamos acá para ser parte de tu historia, ser parte de la historia de México, y hay varios youtuberos que pueden seguir, no necesariamente este canal. Llegamos porque creemos, porque sabemos que se están haciendo bien las cosas en México. Así de sencillo y fácil, dijera mi padre. En otro tema de la mañanera, el presidente López Obrador reveló que su gobierno prevé que la crisis de precios altos en combustibles sea porque no hay capacidad suficiente de refinación en el mundo. Por ello, se estima que se prolongará la crisis de precios altos de combustibles a nivel mundial. A su vez, reiteró que el propósito de su administración es que para el 2023 México produzca toda la materia prima y no compre combustibles en el extranjero, con apoyo de la nueva refinería de Dos Bocas y la refinería Deer Park en Houston, Texas. Andrés Manuel López Obrador recordó que en el periodo neoliberal se dejó de invertir en refinerías, lo cual ocasionó un doble problema, ya que se tiene que extraer petróleo para cubrir la demanda. Esto fue lo que dijo el presidente de México. Ese es el propósito, que el año próximo
podamos procesar toda nuestra materia prima y no comprar gasolinas ni diésel, porque estamos previendo que se va a prolongar la crisis de precios altos en combustibles, porque no hay capacidad suficiente de refinación en el mundo. Se dejó de invertir en refinerías. Influyó, ya lo dije, no fue eso lo decisivo, pero sí influyó el hecho de que se pensaba que iba a avanzar más rápido el cambio energético, la transición energética, que ya no se iba a necesitar el petróleo, que los carros eléctricos iban a predominar, que ya no se iba a consumir petróleo. Y entonces, además vino la pandemia, se cae el precio del petróleo, muchas refinerías se pusieron en venta, por eso compramos la de Deer Park o la parte de las acciones, porque fue una buena compra. O sea, este año prácticamente ya se obtiene lo que se destinó para comprarla, porque ahora refinar es un gran negocio. Entonces, dejaron de invertir en refinerías y ahora es un doble problema porque hay que sacar petróleo. Ya hasta ayer estaba yo leyendo, el señor Buffett, de estos multimillonarios, ya están de nuevo invirtiendo en petróleo. Entonces, no solo hay que extraer petróleo para cubrir la demanda, sino que hay que refinarlo, porque no se le puede poner petróleo crudo a los carros. Entonces nosotros tenemos posibilidad de refinar toda nuestra materia prima en el 2023, el año próximo. ¿Por qué el año próximo? Porque vamos a tener ya completamente terminadas las obras de modernización de las 6 refinerías que existen. Le hemos invertido desde que llegamos como 40, 50 mil millones de pesos. Fue también un acierto, porque si las hubiésemos dejado como estaban, pues estaríamos procesando 20% de su capacidad de estas refinerías. Las encontramos en 30% de su capacidad y las tenemos al doble, al 60%, y las vamos a llevar a más de 80% de su capacidad. Lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en este caso de la Cuarta Transformación,
creo que hay que aplaudirle, aunque la gente, la oposición piense lo contrario, de las nuevas y las buenas decisiones que hizo o que está haciendo referente a los combustibles. Para quien tienen duda, para aquellos que tengan duda sobre las más de 500 pipas que se compró en el gobierno de la Cuarta Transformación, cuando la crisis, recuerde usted cuando la crisis del huachicol inundó al país, principalmente a Tuxpan, a Hidalgo, Oaxaca, en Puebla, en varias partes, el presidente les hizo ver a sus opositores que las pipas siguen trabajando diariamente y están resguardadas por la Sedena, la autoridad que custodia el paso del combustible en zonas que resultaron afectadas por el huachicol por culpa de los gobiernos corruptos de aquellas épocas que permitieron que esto sucediera al grado de utilizar a niños como halcones y sobre todo ellos se beneficiaban, por eso dejaban que robaran abajo cuando ellos robaban mucho más arriba. El huachicoleo estaba arriba con pipas, con barcos, con muchas cosas, pero solamente hacían creer que estaba abajo. Mucho que ha afectado en el mundo los precios de las gasolinas, del petróleo, pues es el que supuestamente iba a haber un cambio energético, que se iban a dejar los carros de usar gasolina para usar solamente carros eléctricos, al cual no ha sido así. No va a ser así por mucho tiempo. Hay compañías que son como Tesla, por ejemplo, y hay el NIO, hay otros, SPEN en China, que van, pero muy lentos. O sea, no han podido avanzar como quisieran. O sea que vamos en una mínima mínima proporción que podríamos pensar que a futuro o a corto tiempo ya podríamos suplir los carros eléctricos por las gasolinas. Creo que eso va a tardar tiempo, va a llevar se va a utilizar muchas las gasolinas y al cual este 1 de julio vamos a estar orgullosos todos los mexicanos de inaugurar Dos Bocas, la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. Un anhelado sueño, una magno obra de la Cuarta Transformación de México que encabeza nuestro gobierno, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Pasando a otra noticia, sobre el supuesto flujo de venezolanos indocumentados en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el presidente López Obrador desmintió a Javier Lozano, Beatriz Pagués y Carlos Alarraqui, los cuales muestran su racismo y xenofobia al señalar y hacer declaraciones sin fundamentos, ya que aseguran que el AIFA, o más bien al AIFA, llegan aviones cargados de venezolanos sin pasar por migración. AMLO afirmó que desde antes de la inauguración del aeropuerto se capacitó a todo el personal, además de que se cubrieron los filtros con el personal requerido para atender el tema de migración. Estos cuates se vuelan la barda al decir que estamos siendo invadidos por indocumentados que pueden ser terroristas. Hágame usted el bendito favor. Escuchemos lo que se dijo esta mañana en Palacio Nacional. Y por eso, pues se inventa cosas, ¿no? Eso que dice, ¿por qué no lo vuelves a poner? Es totalmente falso, es una mentira. Felipe Ángeles, porque ahí también aviones venezolanos cargados de venezolanos están llegando a México sin pasar migración. Cierto. A ver. Cierto. Ojo. Cierto. ¿No? Sí. Entonces, estamos llenos de ilegales. Pues sí. De gente sin documentación y que no sabemos exactamente qué viene a hacer a México, ¿no? 1 y 2, si esos ilegales sin documentación los estamos tolerando en México y se les ocurre hacer una chingadera en Estados Unidos, lo van a declarar como terrorismo. No, mienten. Desde antes de la inauguración del AIFA se capacitó a los agentes federales migratorios,
se cubrieron todos los filtros, doble personal, y se encuentran ahí. Entonces hay suficiente personal en los filtros, en los sistemas electrónicos, en los biométricos, ya los que lo conocen, para poder registrar todo el flujo migratorio que entre por este aeropuerto internacional. Entonces, no es cierto, mienten, hay una excelente atención en el puerto, en este aeropuerto. Desde antes se planeó el área de migración, se planeó el flujo, se planearon las estadísticas, se capacitó y aún continúan. Y como responsable de migración está un general retirado, que es un general de ala, que es un experto en esta materia. Entonces, no es cierto, y yo creo que, pues no sé qué les pasa a estas personas, pero pues como decía el señor presidente, pues es falso y es calumnia. Y eso sí calienta, como dicen. No, y en el caso del señor Alarraqui, pues ya tenemos también tiempo, con muchas diferencias. Él es en extremo conservador, es como hitleriano. Deje comentarle a usted que nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la inauguración Sin Puntos ni Comas Sin Forma. Tuvimos la oportunidad de estar el día 21 de marzo en el aeropuerto Felipe Ángeles, donde fuimos testigos y vimos de todo, de lo que se estaba llevando y los filtros y todo eso. Desde el 21 de marzo, fecha que la AIFA comenzó sus operaciones, ha recibido, mire usted, 21 vuelos internacionales. De todos esos, 8 han sido realizados por aerolíneas comerciales y 13 de ellos fueron privados. De ahí existen 24 filtros, 12 filtros dobles con una plantilla de 204 agentes federales de migración, para que no le engañen. La mayoría de los vuelos de AIFA han sido nacionales, pero de los que han sido de pasajeros extranjeros, han sido de nacionalidad venezolana, españoles y turcos. Han realizado el proceso de control migratorio respectivo. Nosotros tenemos la oportunidad de viajar normalmente a México una vez o 2 veces, o cada 2 meses o 3 meses. Acabamos de regresar la semana pasada, estuvimos en el DF, estuvimos en varios puntos de la República. Nosotros al llegar pasamos revisión, o sea, que no nos vengan a contar, siendo mexicanos nosotros, pasamos por los filtros, pasamos por las revisiones. Nosotros llegamos a Monterrey y tuvimos que hacer una línea enorme y tuvimos que ir pasando poco a poco, mostrando pasaportes, mostrando la identidad, todo tenemos que mostrarles, que por cierto, si no pasas ese filtro, pues no puedes pasar del otro lado. No nos vengan a mentir estos cuates como Beatriz Pagués, Carlos Alarraqui y el burro de Javier Lozano, que por cierto es poblano, que tuvo que ver mucho con pues ¿para qué decimos? Con exgobernadores de Puebla. Siempre Javier Lozano habla estupideces, porque, Javier Lozano tuvo la oportunidad de vivir en Estados Unidos, de venir a Estados Unidos, o no vas a hablar, como él dice, pendejadas. Porque, ¿cómo van los Estados Unidos a tratar a una persona que viaja de un país a México como... No, dejémoslos así. Da coraje escuchar a este tipo de personajes como el costal de pus, como le llama Vicente Serrano, Javier Lozano. Yo le diría que es un burro, el burro poblano, aunque yo soy poblano también. Así es que creo que eso deja mucho que desear de este tipo de personajes que nada más hablan por hablar. En el caso de Beatriz Pagués, de que se está inundando de ilegales. Hágame usted del bendito favor, allá usted si le cree, allá usted si está dormido, allá usted si está cerrado de ojos, allá usted que todavía sigue
en el pasado. Déjeme mencionarle a usted que por fin, el 12 de julio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió pues a aclarar, a confirmar la anhelada entrevista que tendrá con el presidente de las Barras y las Estrellas, el cual hablarán mucho referente a este tipo que es inmigración, sobre lo sucedido en Texas y mucho más, lo que hay que pues tratar el tema de fondo, el cual el presidente ha propuesto en varias ocasiones, el Sembrando Vida y el Jóvenes Construyendo el Futuro. No hay que quitar el dedo del renglón. Creo que Biden nos ha quedado mucho a deber. Creo que dijo que en los primeros 100 días iba a haber un cambio migratorio, al cual hasta este momento no lo ha hecho. Entiendo que se vive, ambos partidos tienen balance, pero hay personajes ahí también en los demócratas que no apoyan al presidente de los Estados Unidos. Esperemos qué va a suceder, estaremos pendientes, estaremos llevándole a usted la noticia desde el lugar de los hechos. Así es que gracias por haber estado con nosotros. Te pido que vayas a nuestro canal, te suscribas, le des like, compartas nuestro contenido para llegar a más personas y de todo corazón te agradezco. Así seas tú una sola persona, 1 millón, daré mi punto de vista como persona de a pie. Yo escucho y sé escuchar, pero no necesariamente hago lo que me dicen. Yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias, comparte y nos vemos en la próxima. Suscríbete y dale like.